Hola, bienvenido a Vent, un espacio para todos los que alguna vez quisimos tener en un solo lugar las distintas versiones de la realidad. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. Hola, bienvenidos a este episodio. Hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Bustamante y con él vamos a conversar un poco sobre la osteopatía. Él nos va a enseñar sobre el inicio de esta disciplina en la historia de la medicina y además vamos a hablar sobre diferentes teorías sobre el movimiento del cráneo como base terapéutica. Además, nos damos cuenta cómo desde sus orígenes esta disciplina siempre ha estado relacionada con la espiritualidad del ser humano y cómo esto es el pilar fundamental para un proceso de sanación desde la mirada del doctor Carlos. Me encantaría entonces darle la bienvenida a nuestro invitado y que como siempre sea él el que nos cuente un poco de su historia y del camino que recorrió para llegar ahora a usar la osteopatía como base terapéutica con sus pacientes. Entonces, Carlos, bienvenido a este episodio y bueno, cuéntanos un poco de ti. Hola Diana. Bueno, yo soy médico egresado de la Universidad Javeriana, maestría en la Universidad Nacional de Colombia de osteopatía. Actualmente estoy haciendo otra maestría en medicina neural terapéutica y el principal motivo por el cual inicié a estudiar medicina era porque me preguntaba por qué las personas sufren, o sea, por qué hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta enfermedad y desde lo pequeño que es uno como uno como ser humano frente a la inmensidad de la creación y del creador, pues es una pequeña e ínfima gota en medio de este mar maravilloso. Y me preguntaba, bueno, y yo como una gota, ¿qué puedo hacer por tantas personas? Especialmente porque en ese momento mi mamá, ella sufría un dolor de cadera que la incapacitó y la postró en cama. Ese Ujú. dolor de cadera era por una displasia de cadera que se le desgastó tempranamente la articulación y el roce entre los huesos pues hacía que el dolor fuera tan insoportable que tuvo que postrarse. Y yo me acuerdo Sí. tanto de una escena de ella con tanto dolor acostada en cama y después la veo caminando. Y eso fue para mí una experiencia maravillosa, porque después de ver tanto sufrimiento y tanta limitación como una intervención médica podía aliviar y volver a la persona a una calidad de vida y como a tener actividad. Ahí fue como Ujú. una inspiración, empecé iniciar la carrera en medicina. Posteriormente, desde la perspectiva o el enfoque que nos dan en las escuelas de medicina, es un pensamiento muy científico, pero poco humanista. No tiene tan en cuenta a la persona como tal, sino un diagnóstico y el tratamiento específico para ese diagnóstico. Entonces uno como que tiende a deshumanizarse, a no ver a la persona, sino al diagnóstico que hay en la persona y a empezar tratamientos para el diagnóstico. Ujú. Eso fue durante un tiempo. Sentí una gran frustración al ver que había muchas limitaciones. Si bien es cierto, hay herramientas muy buenas que ayudan a muchas personas. Eh, por ejemplo, en el manejo del dolor crónico, lo que es la medicina alópata o la medicina que ofrece la EPS tiene muy pocas herramientas terapéuticas y pues la limitación en los resultados es evidente. Ahí fue cuando comencé a buscar y Mm. eh, en ese camino pues pasé por muchas partes. Hubo un momento en el cual me hablaban que los huesos del cráneo tenían movimiento y que uno podía moldear los huesos del cráneo. Y que no solamente los huesos del cráneo, sino literalmente osteopatía. Es una ciencia, un arte, que el cuerpo humano es barro y el osteópata es alfarero. O sea, con las manos es una terapia manual. Uno usa todo el tiempo las manos. Las manos son los ojos, las manos son la medicina, las pastillas. Y con las manos uno literalmente va moldeando las estructuras anatómicas del cuerpo humano. O sea, todas aquellas partes del cuerpo humano, ya sean vísceras, músculos, huesos, articulaciones,
inclusive sistema nervioso central y nervios. Y por medio de Ujú. esas manipulaciones, lo que se restablece es el movimiento, o sea, como la flexibilidad del sistema. Y al retornar ese movimiento armónico, mejora la función y mejora el dolor. En ese Wow. momento, cuando yo escuché acerca de eso, pues me pareció maravilloso. Yo primero no tenía ni idea de que los huesos del cráneo se podían moldear. ¿Sí? Total, pues yo creo que ningún médico convencional cree que los huesos del cráneo se puedan moldear, pues partiendo de esa base que nunca nos hablan de eso. Contanos un poquito de eso, Carlos. Sí, hay un concepto que es, hay un concepto muy bonito y es en la embriogénesis, cuando después de que se une el espermatozoide con el óvulo, ese embrión tiene un movimiento que se enrosca y se desenrosca. Ese movimiento es fundamental para todo el desarrollo del sistema. Ujú, Osteopatía concibe que la limitación en el movimiento acarrea enfermedad. Ese movimiento del embrión se continúa en la edad adulta y los huesos del cráneo tienen articulaciones, que el concepto que nos dan a nosotros es que las articulaciones están como vestigios del desarrollo craneal para el crecimiento encefálico. O sea, eran como la evidencia de que en algún momento estaban separados esos huesos y ujú, para que el cerebro pudiera crecer su tamaño normal y después como ya el cerebro creció, simplemente se fusiona y queda un solo hueso, que es el cráneo. ujú. Eso es totalmente falso. O sea, es tan así que tú colocas un cráneo de un abuelo de 80 años, lo metes en una tina de agua caliente con piedras, pues para que se hunda, y se separan absolutamente todos los huesos, porque esa articulación persiste, inclusive en la edad adulta, que tiende a osificarse con el tiempo, sí, pero eso es como cualquier toda articulación que no tiene un adecuado movimiento, o igual que hay un tipo de generación o envejecimiento que es la calcificación, y pues esas articulaciones no distan de ese tipo de degeneración. Aún Mm. así, existe esa articulación y el movimiento del sistema nervioso central en ese desenrolle y enrolle que se llama inspire-expire, hay una transmisión por las membranas, eso es la tienda del cerebelo, la hoz, que están pegadas literalmente en los huesos y se transmite ese movimiento. Ya hay estudios súper bonitos donde colocan dos receptores como al lado de la articulación y comienzan a ver qué tanto movimiento hay y oscila entre 20 y 30 micras. Ujú. 20 y 30 micras, pues es menos que un milímetro, lo cual dirían, pero no, eso es imposible de sentirlo. Entonces hicieron otro estudio donde cogieron eh, unos dispositivos en los cuales comenzaban a mover 20 y 30 micras y colocaron un grupo de osteópata a sentir el movimiento y efectivamente los osteópatas sentían el movimiento. Inclusive personas no entrenadas también sentían el movimiento. No, Bueno, Carlos, sí. cuéntanos qué es la osteopatía, de dónde nace la osteopatía, cómo ve la osteopatía al paciente. Y yo también tengo una duda y ¿es la osteopatía diferente a la kinesiología o es lo mismo? Bueno, empecemos por la primera pregunta. Osteopatía es un concepto que se acuña más o menos hace 100 años en Estados Unidos, en Kirby, Virginia, por un doctor que se llama Andrew Taylor Steele. Pero como tal, la osteopatía, pues el concepto de osteopatía, pero es que osteopatía se engloba en algo que se llama medicina manual. Y Ujú, pues los no profesionales en la medicina manual son los sobanderos. Y los ujú, médicos hemos manejado medicina manual. Tú lees Hipócrates, Avicena, Paracelso, todos los pioneros en medicina usaban medicina manual, que posteriormente hubo una época en la cual hubo un pico horrible de tuberculosis, no me acuerdo exactamente, si mal no estoy, es como en 1500, 1600, y ese pico horrible de tuberculosis afectaba a las vértebras, que llamaba el mal de Poto, se llama el mal de ujú. Poto.
Entonces, la medicina manual ahí comenzaba a ser riesgosa porque había un riesgo enorme de fractura. Entonces, como hubo varios reportes de casos de personas fracturadas por la medicina manual, los médicos comenzaron a dejar de usarla y se la dejaron a los sobanderos, pero sin el entendimiento de un médico, porque es totalmente diferente. Un médico que estudia más o menos 7 años, dentro de esos 7 años son año y medio de formación en anatomía, que entiende más o menos la complejidad del sistema biológico humano, porque realmente es una creación demasiado maravillosa. O sea, el cuerpo humano podremos estudiarlo décadas, generación tras generación, y poder comprender todo ese esplendor en perfección es supremamente complicado, porque es muy denso, es maravilloso, tiene muchos sistemas dentro de sistemas interconectados, muchas funciones, un sinnúmero de reacciones bioquímicas, un sinnúmero de relaciones anatómicas. Entonces, entender todo eso en perfección, pues es prácticamente imposible, pero uno como médico, pues se demora más o menos 7 años de carrera, más toda una vida más especializándose para poder medio entender cómo funciona el cuerpo humano y qué estimular una región del cuerpo, qué efecto tiene eso en los diferentes circuitos relacionados con esa región y en el sistema nervioso central, en varios niveles de entendimiento. Entonces, esa sería como la gran diferencia entre como los sobanderos y los médicos que hacen terapia manual. Inclusive los fisioterapeutas que hacen terapia manual, que es como lo que normalmente eh, se delegó la terapia manual a los fisioterapeutas. Entonces, ese Ujú. concepto de osteopatía nace en Estados Unidos basándose en un principio filosófico osteopático, y de ahí se desprende todo el concepto de osteopatía, y de ahí es que nosotros nos paramos a ver al paciente. Y es que entendemos que el cuerpo humano es una creación perfecta de Dios. Eso me parece a mí algo maravilloso, porque no conozco ninguna otra perspectiva médica que de entrada comienza a decir, como principio filosófico en el cual se sustenta toda la ciencia, que el ser humano es una creación de Dios, perfecta, y que está regida por leyes naturales que son absolutas en el mundo animal, y que esas leyes naturales determinan el bienestar o la enfermedad. Ujú. Y lo que hace el osteópata es recurrir a recursos internos que el mismo cuerpo tiene adentro, y en su inmensa sabiduría Dios dejó los recursos de sanidad dentro del mismo cuerpo. Mm. Eso es algo maravilloso. Por ejemplo, entonces viene un paciente con una migraña crónica que le han hecho y le han deshecho, le han dado analgésicos, infiltraciones, le han cambiado la dieta, le han hecho el abordaje por medicina funcional, le han dado homeopatía, le han dado terapia neural, acupuntura, ha ido al sobandero, ha ido al indio amazónico, ¿sí? ¿A dónde no ha ido? Pero cae en las manos de un osteópata. Entonces el osteópata comienza y ve al ser humano como, primero no ve a la enfermedad, ve a Pedro, a Juan, y desde el amor procura entender cuál es la causa raíz del problema de Juan. O sea, qué es lo que a Juan le está causando esa enfermedad, dónde está el problema. Y nosotros observamos por medio de las manos. O sea, tocamos mucho, palpamos mucho, movemos para un lado, movemos para el otro, y nos damos cuenta, estoy hablando de un caso hipotético aislado, que hay muchas causas de dolor de cabeza, pero pongamos que en este caso el dolor de cabeza sea una disfunción somática, que ese es el nombre o el concepto que los osteópatas le ponemos a la pérdida de la relación anatómica y el movimiento armónico entre dos articulaciones. Ujú. Y esa disfunción somática la tiene preciso entre la base del cráneo, o sea, que es el occipucio, y la primera vértebra cervical. Y tiene una Ujú. pequeña mala alineación de 1, 2, 3 milímetros, y eso está haciendo que se comprima un nervio, que es el occipital, que recorre desde la base del cráneo todo un circuito,
y uno simplemente hace una pequeña manipulación, pone el hueso en su sitio y nunca más le vuelve a doler la cabeza. Wow. Carlos, ¿y eso genera dolor en los pacientes? No. Depende, o sea, eso depende mucho porque dentro de la osteopatía hay diferentes formas de hacer osteopatía y hay formas de acomodar, porque hay veces que hay que hacer puntos de inhibición y eso causa mucho dolor. O movilización de fascia también causa mucho dolor. Eso se conoce dentro de osteopatía como osteopatía estructural, que se encarga principalmente del cascarón, de piel, fascia, músculo, tendones, ligamentos, huesos. Y hay una reacción común, que es cuando uno acomoda una estructura que lleva años chueca, hay una inflamación secundaria. O sea, tiende a exacerbarse el dolor y a presentar dolor los primeros 3 días después de la terapia. Pero después de Ujú. esos 3 días nos aman en la gran mayoría de las veces. Bueno, dentro de la medicina manual o la terapia manual hay varias corrientes de medicina manual. La kinesiología tiende a originarse más en la quiropraxia. Si vamos a hablar de la quiropraxia, hay que ver los orígenes. Entonces, Andrew Taylor Still era pues médico, era granjero, era pastor, hijo de pastores, que es otra de las cosas que me parece muy, muy interesante, Ujú, que era de religión cristiana y era pastor cristiano. ujú, Y David Palmer eh, no tenía ninguna profesión. mm. Él simplemente se dio cuenta, pues simplemente no, porque igual se necesita una estructura de pensamiento y una observación enorme para poderse dar cuenta que mediante manipulaciones manuales se puede organizar la columna vertebral. Entonces hay cosas muy similares dentro de lo que es la osteopatía y la quiropraxia, porque igual es medicina manual y lo que uno busca es restablecer como las funciones, hay técnicas parecidas, pero es totalmente diferente. Ok, perfecto. Listo, Carlos. Entonces, ahora sí, concentrémonos en fibromialgia, que es como el tema que nos reúne hoy en este conversatorio. Y yo quiero saber desde tu consultorio, desde tu práctica médica, la osteopatía, ¿qué encuentra en los pacientes con fibromialgia? ¿Qué factor común tienen los pacientes con fibromialgia que van a tu consultorio? ¿Qué sería como eso que tú dirías, casi siempre los pacientes con fibromialgia llegan con esto, tienen esto o se les hace esto? Mm. En términos generales, cuando tú sales desde el paradigma de la medicina alópata o la medicina de EPS, ya no puedes ver que hay un pensamiento lineal de enfermedad. O sea, no siempre todos los pacientes tienen la misma fisiopatología, la misma presentación. Inclusive dentro de la misma alopatía tú te das cuenta que no es así, sino que se Ujú, intenta encasillar para poderlo incluir en un diagnóstico y con un tratamiento exacto. Como tal, si bien es cierto, muchos pacientes vienen con el diagnóstico de fibromialgia, eh, no veo fibromialgias, porque es que los pacientes no tienen fibromialgia, tienen otra cosa. Para mí, fibromialgia es un diagnóstico de exclusión en un dolor eh, crónico que tiene múltiples focos en el sistema osteoarticular. O sea, prácticamente le duele todo. Respira y le ujú, duele, le tocan y le duele. Entonces, como no saben cuáles, le toman un montón de exámenes y no encuentran nada alterado, entonces le dicen, usted tiene fibromialgia. ujú, Ya cuando llega la consulta, no solamente de osteopatía, sino de medicina funcional, de un médico que se haya salido del paradigma y comienza a observar, clásicamente ese tipo de pacientes, no todos, pero comúnmente, tienen algo que se llama una disminución de la resiliencia con un aumento de la carga de la alostasis o de la carga de estrés. ¿Eso qué significa? Y es un concepto supremamente importante para absolutamente todas las enfermedades. Y es que el cuerpo en sí mismo tiene una capacidad adaptativa. Cuando esa capacidad adaptativa se llena, y es decir, se rebosa el vaso, comienzan a aparecer un sinnúmero de síntomas. Dentro de esos está la fibromialgia. Entonces, cuando el sistema nervioso
que es el gran integrador, cuando sobrepasa esa capacidad adaptativa, comienza a sufrir con pequeños estímulos una grande descarga de dolor o de síntomas. Y eso es algo muy importante en osteopatía y en medicina funcional. Y uno como médico alternativo o médico complementario lo que busca es cuáles son esos factores o esas circunstancias que está viviendo esa persona que le están aumentando esa carga alostática, que le están disminuyendo la resiliencia. Entonces, por ejemplo, clásicamente uno de los problemas más frecuentes a encontrar son síndromes gastrointestinales relacionados con inflamación crónica que rebosan esa capacidad adaptativa del sistema nervioso. Entonces, Ujú. uno encuentra pues, síntomas gastrointestinales comunes, como no, es que a mí me arde la boca, el estómago, se me hincha la pancita, sufro de estreñimiento. Entonces, por medio de medicina funcional y de osteopatía, uno optimiza la función del tracto gastrointestinal y, oh sorpresa, mejora un poco la fibromialgia. Ujú. Si además de eso, pues tiene unas malas adaptaciones o unas disfunciones somáticas en el cráneo y en el sistema nervioso, y uno con medicina osteopática craneosacral las organiza, pues le disminuye la carga alostática y los pacientes es maravilloso cómo mejoran el dolor. Mm. El punto ahí es encontrar cuáles son los factores que están relacionados directamente con esa saturación del sistema nervioso para poder disminuir la inflamación y así mejorar los síntomas. Es todo un reto. Desde mi entendimiento, una de como las cargas más fuertes que tienen esas enfermedades como la fibromialgia son unas emociones trancadas. O sea, eso es como una de las causas más frecuentes por las cuales el sistema rebosa y causa tanto síntoma y tanto dolor. Respecto a las emociones, pues hay muchas herramientas terapéuticas que pueden llegar a mejorar esas emociones. Pero desde mi experiencia, después de haber sentido mucho dolor yo mismo y de haber pasado también por una cantidad de médicos, entendí que entre más se restablezca la comunicación con lo que la persona concibe como Dios o el creador o el que lo hizo y comience ese diálogo directo, es como la herramienta más maravillosa para poder modular emociones y poder obtener un mayor éxito. O sea, la espiritualidad es la clave del éxito de todas las enfermedades y de todo el bienestar. O sea, de cualquier cosa que uno emprenda, la comunicación con Dios es supremamente importante. Por otra parte, ya a nivel físico, pues entender que nosotros dependemos mucho de lo que nos alimentamos. Lo que observamos en las noticias o en las telenovelas es lo que nos alimentamos, lo que se aplica sobre la piel es lo que nos alimentamos, pero sobre todo es muy importante lo que comemos, o sea, el alimento, la comida es fundamental para, para poder como restablecer la función y mantenerse saludable. Pues ahorita estabas hablando de toda esta parte de las emociones atrancadas en los pacientes con fibromialgia y que definitivamente tú considerabas que era como un factor común en estos pacientes, pero dijiste algo muy particular y es esa conexión con la parte espiritual de las personas. Cuando tú hablas de un Dios, no sé si te refieres como a la parte religiosa o únicamente espiritual, pero digamos que las personas que nos escuchan que definitivamente son ateas o que no tienen una conexión con lo espiritual, tú, digamos, desde tu experiencia como médico y también como paciente que lo mencionaste, ¿qué herramientas podrían tener estas personas para procesar todas las emociones? Bueno, en principio, cuando yo evoco el nombre de Dios, no lo hago en función de la religiosidad, que la religiosidad lo que busca es cómo dividir a las personas, cómo culpabilizarlas bajo doctrinas. Para mí, Jehová, Hashem, Alá, Dios magnífico, el poderoso, el hermoso, el Ujú. inigualable, aquel que me hizo, el que me consiente todos los días, el que me da el aire para respirar, el que me permite ver la luz del día, el que tiene a mi mamá Ujú. viva, él. O sea, es esa como fuente inagotable de energía que todo lo organiza. Y ya cuando uno pues se niega a,
por las experiencias que ha tenido, o por el conocimiento, o por la forma de ver la vida, a ver que realmente somos seres espirituales con experiencias humanas y no solamente carne. En ese orden de ideas entendemos que ese cuerpo espiritual que se puede intentar homologar en el concepto de energía, ¿sí? Y es esa fuente de energía, esa capacidad que tiene el cuerpo para tener conciencia y funcionar. Porque vemos muchas veces, por ejemplo, en UCI, un paciente que está simplemente el cascarón funcionando, pero ahí Ujú, no hay alguien, o sea, no hay un ser vivo que responda, no hay un ser consciente que responda, o sea, simplemente está el cascarón, el corazón funcionando, los pulmones funcionando, a veces artificialmente, y esa energía es a la que yo me refiero, como al espíritu que hay dentro de uno que anima la materia y hace que funcione. Eh, es muy complejo hablar de espiritualidad cuando una persona no concibe que tenemos espíritu, pero lo que yo les recomiendo es hagan el ejercicio. Si no creen que Dios existe, pues háblele y dígale que no cree que existe, pero esa es la oportunidad de hablarle y sienta mm, que pues dentro de mi experiencia eso ha sido de las cosas más maravillosas, sentir esa paz, esa tranquilidad al comunicarse directamente con esa fuente creadora, lo mejor que hay. Independientemente de eso, pues uno usa las herramientas terapéuticas y todo lo demás para poderlo ayudar. Igual ya hay ciertas pruebas físicas donde se ven como esos campos electromagnéticos que organizan las estructuras anatómicas. O sea, ya hay ciertas, dentro del abordaje médico, por ejemplo, hay un estudio súper bonito de los pacientes que tienen esa red de apoyo espiritual, o sea, que oran y que oran por ellos, tienen mejores resultados clínicos. Y ya hay varios estudios clínicos que lo demuestran. Entonces dirán algunos científicos el efecto placebo o lo que quieran, pero funciona. Lo importante es que si ujú. funciona, pues hay que usarlo. Sí, total. Yo creo que se nos acaba el tiempo, pero mil gracias por habernos sacado este espacio, por habernos contado un poco de tu perspectiva en toda la parte de osteopatía, en toda la parte de espiritualidad, en toda la parte del enfoque holístico del paciente y de fibromialgia. Entonces, te agradecemos por haber estado acá con nosotros compartiendo tus conocimientos y por acá en Vent siempre serás bienvenido. Vale, muchas gracias. Y por último, también me gustaría darte las gracias a ti que escuchaste este episodio. Si te gustó y conoces a alguna persona que pueda servirle, te invitamos a que lo compartas. Si quieres estar pendiente de nuestros nuevos conversatorios y todas las perspectivas que traemos para ti, síguenos en Instagram como @vent.dp.